La sala del consejo flotó en él. Oscuridad entre las estrellas. Dentro, seres. De 1000 mundos diferentes. Reunidos bajo las luces azul pálido. Algunos tenían alas, otros escamas. Algunos respiraban oxígeno, otros necesitaban metano. Pero todos se reunieron en este lugar, llamado Kepler Prime, para hablar sobre él. El futuro de la galaxia. Portavoz Telax. Se movió entre la multitud en 6 delicados piernas. Sus alas de polilla atraparon él. Ligera mientras llevaba una vieja tableta de datos. Había encontrado algo extraño en él. Ruinas en Dast VII. Algo que hizo. Sus mandíbulas hacen clic de emoción. Escritura antigua. Referencias a una especie. Nadie lo recordaba. Los textos antiguos. Los mencionó, le dijo a la líderes reunidos. Llamaron. Ellos mismos eran humanos. Vinieron de una planeta llamado Tierra o Terra. 10.000. Hace años, compartieron tecnología con nuestros antepasados. Luego desaparecieron. Un ser cristalino anciano llamado KTH. Tarareó suavemente. He oído esta historia. La mayoría cree que es un mito, una leyenda. Explica dónde está nuestro más rápido que la luz. ¿De dónde provienen las unidades? Pero, ¿qué pasa si es? ¿De verdad? Insistió Telx. ¿Y si lo son? ¿Sigues ahí fuera? Los demás se despidieron. Sus preocupaciones. La galaxia fue mapeada. Se cartografió cada sistema estelar. Nunca hubo Tierra. Era solo una historia. Pero Telax tenía razón y ella estaba equivocada. La Tierra existía. Siempre existió. La humanidad nunca se había ido. En cualquier lugar. Simplemente no podían irse. Al otro lado de la galaxia, en una región de espacio que parecía vacío en cada escáner y mapa, el sistema solar prosperó con vida. La Tierra giró azul y verde como siempre. La Luna todavía circulaba fielmente. Marte brillaba rojo, con las luces de 30.000 millones habitantes. Las ciudades de Europa albergaban hielo, bajo su caparazón congelado. La naranja de Titán. Las nubes ocultaban plataformas flotantes, donde vivían otros 20.000 millones de personas. Y funcionó. Estaciones orbitales anilladas. Cada planeta. Cilindros masivos girados para crear gravedad para los 50.000 millones que llamaron el vacío de su hogar. Los barcos se movían constantemente entre mundos llevando carga, pasajeros y sueños, pero ninguno de ellos podrían abandonar el sistema. La almirante Sarachén se encontraba en él. Plataforma de observación de la estación militar. Unidad 1. Tenía 53 años. Con canas. Atravesando su cabello negro, ella había pasado toda su carrera preparándose por algo que nunca llegó. Primero, contacto. El día en que la humanidad se encontraría. Extraterrestres. Todavía nada. Su segundo oficial informó. La barrera todavía está allí. Sara asintió. Todos lo llamaron la barrera, aunque nadie la entendió. Lo que era. Cualquier cosa que intentara dejar el sistema solar simplemente detenido. Respondiendo. Barcos, sondas, incluso radio. Señales. Salieron y llegó el silencio. Atrás. Algo los rodeó por completo. Sistema estelar, aislándolos de la universo más allá. La humanidad había descubierto. Esto fue hace 10.000 años cuando lo hicieron por primera vez. Se desarrolló más rápido que el viaje de la luz. La alegría de ese logro se había convertido en horror cuando se dieron cuenta que estaban atrapado. Generaciones de científicos sabían. Estudió la barrera. Generaciones de los ingenieros habían intentado abrirse paso. Nada funcionó. Así que la humanidad se había vuelto hacia adentro. Construyeron y crecieron dentro de su jaula. Lucharon guerras entre ellos. Sobre los recursos y la ideología. Hicieron la paz, la rompieron y la hicieron.
De nuevo. Se preguntaban sin cesar si estaban solos en el universo o si algo había encarcelado deliberadamente. Ellos. Sara se había unido al primer contacto. Flota cuando tenía 20 años. Eso fue 33 años. Hace 33 años esperando una puerta que no se abría. Almirante, un técnico. Nos llamaron. Estamos recibiendo algunos extraños. Lecturas desde la barrera. El corazón de Sara saltó. Las lecturas extrañas generalmente significaban nada, pero ella caminó rápidamente hacia él. Estación de escáner de todos modos. Muéstrame. Él. La pantalla holográfica mostró lo invisible. Muro que rodeaba su sistema. Excepto que ahora pequeñas fluctuaciones ondulaban a través de su superficie como olas en el agua. ¿Qué es eso?, susurró Sara. Desconocido. Comenzó hace unos 10 minutos. Las fluctuaciones están aumentando. Sara observó el espectáculo. Las olas. Se hizo más fuerte. Sus manos agarraron el borde de la consola. Algo estaba sucediendo. Después de 10.000 años, algo finalmente estaba sucediendo. Alerta a todos. Estaciones, ordenó. Consígueme el secretario general. Contáctenme a todos. Él. Las ondas se convirtieron en pulsos. Los pulsos crecieron. En sobretensiones. Las lecturas de energía se dispararon. En todos los instrumentos. Las alarmas comenzaron a sonar. Sonido como si los sensores estuvieran sobrecargados al intentar medir lo que estaba ocurriendo. Y luego, como una pompa de jabón que estalla, la barrera desapareció. El silencio cayó sobre Unity 1. En ese momento, nadie se movió. Nadie respiró. Luego los sensores cobraron vida con datos. Estrellas. Miles de estrellas que habían sido. De repente apareció lo invisible. Radio. Señales. Radiación electromagnética. Calor. Firmas. Lecturas de energía que podrían. Solo significa una cosa. Civilizaciones. Oh, Dios mío, susurró alguien. Las manos de Sara. Tembló. Empieza a grabarlo todo. Comenzar el análisis de todas las señales. Preparar. Los protocolos de primer contacto. Hizo una pausa. Apenas podía creer las palabras que venían de su boca. No estamos solos. Al otro lado. Espacio humano. La noticia se difundió como incendio forestal. La Tierra ya no estaba aislada. La barrera había desaparecido. El universo estaba lleno de vida, lleno de gente, lleno de posibilidades. El Dr. James Okonkwo estuvo en su oficina en la Universidad de Lagos. Cuando escuchó que tenía 71 años y había pasado 50 años de su vida aprendiendo para hablar con extraterrestres. Había estudiado cada idioma en la Tierra. Había desarrollado marcos para comunicarse con las mentes que podría no pensar nada como los humanos. Él había escrito 30 libros sobre xenolingüística. Todo teórico, porque no había extraterrestres con los que hablar. Se sentó pesadamente en su silla y empezó a llorar. Feliz. Lágrimas, lágrimas de agradecimiento. La obra de su vida no fue en vano. Habría alguien para hablar después de todo. Pero mientras la humanidad, celebrado, al otro lado de el colapso de la barrera, el Consejo Galáctico estaba en caos. Un sistema estelar entero acababa de apareció. Comandante militar del Consejo. Sfiren informó que su cara escamosa se veía. Confusión y preocupación. No existía ningún sistema en ese lugar ayer. Hoy, los sensores muestran 9 planetas y energía. Firmas que indican una población masiva. Centros. ¿Cómo es posible? Alguien exigió. Desconocido. Estamos analizando el datos ahora. Sintió que sus alas revoloteaban. Las coordenadas. Comprueba las coordenadas. Contra los textos antiguos. Lo hicieron. Él. La ubicación coincidió perfectamente.
El sistema que había aparecido era exactamente donde él. Una vieja leyenda decía que la Tierra debería ser. Enviar. El acuerdo armonioso, el consejo. Decidido. Nos pondremos en contacto con usted con cuidado. No sabemos a quién ni qué encontraremos. Siguieron 3 meses de preparación. Ambos bandos actuaron con cautela. Humanidad. Construyó el Olive Branch, un barco diseñado por la paz, cubierto de plataformas de aterrizaje y salas de reuniones. El Consejo preparó el acuerdo armonioso, su más hermoso buque diplomático, obra de arte que por casualidad voló. Almirante Sara Chen fue elegido para liderar la humanidad. Delegación. El Dr. Okonkwo se encargaría. Comunicaciones. 300 diplomáticos, científicos y soldados. Los acompañaría. El día de. Al partir, Sara se paró frente a la tripulación reunida. Estamos a punto de encontrarnos con nuestro vecinos, dijo. Les mostraremos lo mejor que la humanidad puede ser. Nosotros ofreceremos amistad. Buscaremos comprensión. Esto es lo más. El viaje más importante que nuestra especie ha hecho jamás. Tomada. Los 2 barcos se lanzaron hacia el uno al otro, cruzando la vasta distancia, a velocidades superiores a la de la luz. Estuvieron de acuerdo. Encontrarse a mitad de camino en el espacio neutral entre sus territorios. Cuando la rama de olivo abandonó FTL, Sara vio un acuerdo armonioso por primera vez. Era hermosa, curvas elegantes y diseño elegante. Nada como el angular. Nave humana práctica. Están saludando. Nosotros, informó el oficial de comunicaciones. Sara respiró hondo. Abre el canal. Que comience la historia. En la vista. En la pantalla apareció un rostro cristalino. Fue Kurit, elegido para dirigir el consejo. Delegación. Los rasgos del ser eran extraño y extraño, pero algo en los ojos parecían gentiles, curiosos, esperanzados. Saludos, dijo Kirt en un idioma. Sara no entendió. Pero el doctor Okonkwo ya estaba trabajando y las computadoras de traducción estaban aprendiendo. Nosotros. Bienvenido a la comunidad galáctica. Tenemos mucho que discutir, sonrió Sara. Estamos de acuerdo. Hemos esperado mucho tiempo. Este momento. Empecemos. Ninguna de las partes sabía que algo más había despertado. Muy lejos en la oscuridad entre galaxias. Cosas antiguas se agitaron. Cosas que habían estado durmiendo. Cosas que estaban hambriento. La barrera no solo había mantenido humanidad había guardado algo más. Afuera. La sala de reuniones a bordo del Harmonies. El Accord fue diseñado para dar cabida a muchos diferentes formas de vida. La atmósfera era cuidadosamente equilibrado. La temperatura era neutral. Asientos y perchas de varios. Los diseños cubrían las paredes. Era la forma en que el Consejo muestra respeto por diversidad. La almirante Sara Chen flotó por la entrada con el Dr. Okonkwo y su jefe de seguridad a su lado. La gravedad era más ligera que la estándar de la Tierra. Se sentía incómoda y pesada en su uniforme en comparación con los elegantes extraterrestres, que parecía deslizarse sin esfuerzo a través el espacio. El embajador Kirt se acercó. El cuerpo del ser cristalino quedó atrapado y reflejó la luz en el arco iris. Patrones. Bienvenidos. Nos complace que aceptó nuestra invitación. El Dr. Okonkwo. El dispositivo de traducción ahora funcionó perfectamente. 3 meses de intercambio de señales habían dado. Ambos lados tienen suficientes datos para construir un trabajo. Traductores. El placer es nuestro. Sara respondió. La humanidad ha soñado con esto. Día durante 10.000 años. 10.000 años. El tono de Kirat sugería sorpresa. Eso es el tiempo que has estado aislado. Sí.
No podíamos salir de nuestro sistema. Algo nos lo impidió. El investigador con aspecto de polilla se adelantó. Sus alas se movieron suavemente en la baja gravedad. Los textos antiguos. Mencionar una barrera, algo que predecesores construidos. Pero no sabemos. ¿Por qué? ¿Predecesores? Preguntó Sara. ¿Especies que nos precedieron? Kirt explicó. Construyeron muchas cosas a lo largo. La galaxia. Luego desaparecieron millones. Hace años. Todavía no entendemos. ¿Qué les pasó? Las conversaciones. Continuó durante horas. La humanidad aprendió. Se estaban uniendo a una comunidad de miles de especies. La galáctica. El Consejo había existido durante 8.000 años. Mantener la paz y la cooperación entre cientos de miles de mundos. Las guerras eran poco frecuentes. Los conflictos se resolvían a través del diálogo. La galaxia, dijeron, habían aprendido a vivir juntos. Sara, me pareció casi demasiado bueno para ser verdad. No tenemos ejércitos. Tenemos defensa. Fuerzas, respondió Zafir. La escala. El comandante se había unido a la reunión. Pero, son pequeños. No hemos luchado aún. Guerra más importante en más de 2.000 años. La galaxia está en paz. Doctor Okonkwo intercambió miradas con Sara. La humanidad. La historia era diferente. Muy diferente. Pero no dijeron nada. Todavía no. El intercambio cultural comenzó en serio. Científicos del Consejo visitaron barcos humanos. Los diplomáticos humanos recorrieron las estaciones del Consejo. Todo el mundo estaba fascinado por todo el mundo. Otra cosa. Pero comenzaron a surgir diferencias. Al principio pequeños, luego más grandes. Que no podía ignorarse. Un consejo. El equipo de inspección llegó a Unity para observar la tecnología humana. Caminaron a través de la estación militar con creciente inquietud. Todo tenía armadura. Blindaje. Cada pasillo tenía armas. Casilleros. Cada hábitat civil que ellos. Los escaneos mostraron sistemas defensivos. ¿Por qué? ¿Están armadas vuestras ciudades? El líder. Preguntó el inspector. No tenías ninguna señal externa. Amenazas. El coronel Marcus Webb, el comandante de la estación, parecía confundido por la pregunta. Tuvimos amenazas internas. Diferentes naciones compitieron por recursos. Diferentes grupos tenían ideologías en conflicto. Luchamos entre nosotros. Otro. Pero tu especie sobrevivió a la guerras. Aprendisteis la paz. Nosotros aprendimos. Paz temporal, corrigió Marcus. Nosotros. Todavía tenemos disputas. Simplemente elegimos resolver la mayoría de ellos sin violencia. Ahora. Pero nos mantenemos preparados en caso de que cambios. Los inspectores encontraron al ser humano. Mentalidad perturbadora. Cada actitud defensiva. El sistema era eficiente y letal. Humano. Las armas no fueron diseñadas para incapacitar o disuadir. Fueron diseñados para destruir. Completamente. Las armas del Consejo estaban elegante y mesurado. Las armas humanas eran brutales y abrumadores. Son demasiado militarizado. Un inspector informó al Consejo. Cada aspecto de la sociedad se construye en torno al conflicto. Tierra. Los observadores humanos notaron diferentes problemas. La tecnología del Consejo fue increíble, pero fue optimizado para eficiencia y belleza en lugar de durabilidad. Sus barcos eran rápidos, pero ligeramente blindados. Sus sistemas defensivos eran sofisticados, pero tenían bajo rendimiento. Todo fue diseñado para una vida pacífica. Galaxia. No están preparados para la realidad. Guerra. El general Leu informó a la Tierra. Consejo de Seguridad. Si alguien atacara. Si los atacaran con intenciones serias, lo harían.
Lucha por responder. Quizás nadie los ataque. Alguien sugirió. Tal vez tengan razón y la galaxia está en paz. Quizás, asintió Leo. Pero no parecía convencido. Cabo. María Santos tenía 24 años y nunca se esperó que abandonara la órbita de la Tierra. Fuerzas de defensa. Ahora se encontraba asignado como parte de un intercambio cultural. Programa, viviendo a bordo de una estación del Consejo, con soldados de una docena de especies. Su compañero de cuarto era un ser llamado Vixen, que se parecía a un zorro de pelaje azul con 6 piernas. Vixen era parte del Consejo. Fuerzas de defensa, aunque nunca había visto combate. Ninguno de ellos lo había hecho. ¿Usted, de verdad practicas para la guerra todos los días? Vixen preguntó, mirando a María limpiarse. Rifle. Sí, el entrenamiento nos mantiene preparados. ¿Pero listos para qué? No hay guerra. María hizo una pausa. ¿Cómo podría explicarlo? Mi abuela me contaba historias sobre las guerras del agua. 2.000 millones de personas murieron peleando por los recursos. Mi abuelo luchó en los conflictos africanos. 30 millones de muertos. Recordamos estas cosas. Nos capacitamos para que no vuelvan a ocurrir. Pero entrenamos sabiendo que podrían. Vixens. Orejas aplanadas. Tu especie ha hecho daño. En sí mismo tanto. Lo siento. No seas. Lo siento. Sobrevivimos. Aprendimos. Pero nosotros. No lo olvidé. La amistad entre ellos crecieron a pesar de las diferencias. Aprendieron unos de otros. María enseñó técnicas de combate humano de Vixen. Vixen enseñó filosofía del Consejo de María. Ellos, representado en pequeño lo que el más grande. La relación se estaba volviendo mutua. El respeto se basa en principios muy diferentes. Cimientos. El doctor Okonkwo pasó sus días trabajando en la traducción y la cultura. Marcos. Las barreras del idioma eran cayendo rápidamente, pero las barreras conceptuales permanecieron. Algunas ideas simplemente no se traducen bien entre especies que tenían. Evolucionó en circunstancias tan diferentes que las especies del Consejo lucharon por comprender conceptos humanos como el mutuo, destrucción asegurada o guerra total. Las ideas no tenían equivalencia en su contexto reciente. Historia. Los humanos lucharon por comprender conceptos del Consejo como recurso voluntario. Compartir y resolver conflictos a través de concurso artístico. Estos trabajaron en espacio del Consejo pero parecía imposible. Ingenuos para las mentes humanas. Somos demasiado diferente, dijo Teelch una noche, cenando con el doctor Okonkwo a bordo del Olive. Rama. Quizás la barrera existía para mantener nuestras civilizaciones separadas. O, quizás existió para permitirnos desarrollarnos por separado. Okono respondió, para que pudiéramos ofrecer diferentes perspectivas, diferentes fortalezas. ¿Qué fuerza tiene la violencia? Traer. Okono consideró cuidadosamente. La violencia en sí no trae nada bueno. Pero el conocimiento de la violencia, la preparación para ello, la capacidad de afrontarlo. Cuando sea necesario, estas cosas pueden. Protege lo que es valioso. Tu gente. Hemos construido algo hermoso. Paz. A través de miles de mundos. Pero, ¿qué sucede si algo amenaza eso? ¿Paz? Negociamos. Encontramos un punto en común. Tierra. Y si tu enemigo no tiene interés en un terreno común, si tan solo, si quieren destrucción, actuarán como antena. Se retorció incómodamente. Tales seres hacen. Ya no existe. No en nuestra galaxia. Pero mientras lo decía, algo estaba pasando. Moviéndose a través de la oscuridad. Algo que no le importaba nada la negociación o puntos en común. Las primeras advertencias llegaron desde estaciones de monitoreo del espacio profundo.
Lecturas extrañas de regiones vacías de espacio. Firmas energéticas que aparecieron. Y desapareció. Movimiento donde nada debería estar moviéndose. El consejo. Los científicos analizaron los datos durante semanas. Antes de convocar una sesión de emergencia, Kurt se presentó ante los líderes reunidos. Y entregó noticias que cambiarían todo. Hemos detectado un desconocido. Flota acercándose a las colonias exteriores. No responden a los saludos. La trayectoria sugiere que se dirigen hacia la colonia Cielo Brillante. Quizás ellos son exploradores, sugirió alguien. ¿Cómo? Los humanos estaban aislados. Quizás estos. Los seres también lo eran. Enviar diplomático. Barcos, decidió el consejo. Contactar. Pacíficamente. Pero Telax recordó. Algo de los textos antiguos. Algo. Ella no lo había mencionado antes. Ella tiró. Recopilé los archivos antiguos y busqué frenéticamente a través del predecesor. Advertencias. Allí, enterrados entre datos dañados. Ella lo encontró. Referencias a la cosecha. Una especie que consumía a otras. Algo contra lo que habían luchado los predecesores. Algo que habían sellado en la oscuridad. Espacio y referencias a Terara. Niños, guerreros nacidos, sellados no como castigo, sino como protección. Sus alas comenzaron a temblar. Necesitamos llamar a los humanos, dijo. Ahora mismo. Pero el mensaje tardaría. Hora de llegar a la Tierra. Y Cielo Brillante. La colonia no tuvo tiempo. El diplomático. Los barcos llegaron a la flota desconocida. Ellos. Transmite saludos en 1000 idiomas. Mostraron intenciones pacíficas. Abrieron ampliamente sus comunicaciones. La flota desconocida disparó sin vacilación. Los barcos diplomáticos murieron en segundos. Sin supervivientes, sin advertencia, sin misericordia. Entonces la flota, cuyo consejo. Los sensores ahora mostraban que era más como un enjambre, cayó sobre una colonia de cielo brillante como langostas. 4.000 millones de personas gritaron por ayuda. El Consejo movilizó a sus fuerzas de defensa tan rápido como pudieron. Pero estaban dispersos por todo el galaxia, diseñada para patrullas y espectáculos. De presencia, no respuesta rápida a crisis. El cielo brillante cayó en 72 horas. Cuando los barcos del Consejo finalmente llegaron, ellos no encontraron nada vivo. Las ciudades estaban vacío. Las estaciones orbitales estaban oscuras. 4. Miles de millones de personas simplemente desaparecieron, fueron consumidas. La galaxia se dio cuenta de algo terrible. Después de miles de años de paz, guerra, habían regresado. Y habían olvidado cómo. Para combatirlo, la transmisión de emergencia llegó a todos los rincones del espacio concejal. 4.000 millones de muertos, una colonia entera consumida. La pacífica galaxia había sido testigo de su primer evento con víctimas masivas en 2.000 años. A bordo del Olive Branch, el almirante Sarach envió los informes con el horror creciente. Las imágenes mostraron ciudades devastadas, calles vacías, barcos destrozado. Lo que sea que atacó a Bright Sky. No solo había matado. Había borrado todo. Rastro de vida. ¿Qué pudo haber hecho esto? Doctor. Okonkwo preguntó con voz temblorosa. Algo que nos ve como alimento, Sara. Respondió con gravedad. El consejo lo nombró enjambre de Bexarón según palabras antiguas. Es decir, el fin que consume. Pero los nombres no importaban. Lo que importaba. Lo estaba deteniendo. Los barcos del consejo se movilizaron. De cientos de sistemas. Se reunieron. En la flota más grande reunida en milenios. Más de 3.000 embarcaciones, cada una. Hermoso y avanzado. Las tripulaciones eran valientes pero inexpertos. Ninguno había luchado.
Una guerra real. Nadie se había enfrentado a un enemigo que solo quería destrucción. Maestro de flota. Sphyrn comandó la armada desde su buque insignia, el Morning Light. Era un buque diseñado para exploración y diplomacia, equipada apresuradamente con tecnología mejorada. Armas. La mayoría de los barcos del Consejo eran lo mismo. Tenían herramientas para la defensa, pero toda su filosofía se construyó en torno a evitando conflictos. Nos reuniremos con ellos en la estación principal Kepler, Zeta-Fire. Anunciado. Les demostraremos que el Consejo protege a los suyos. La Tierra vigilada. Los preparativos con aumento. Preocupación. Sara envió un mensaje después. Mensaje ofreciendo asistencia. Humano. Los asesores militares estaban listos. Humanos. Se podrían enviar naves. La humanidad. Una larga y dolorosa experiencia con la guerra podría ser compartida. Cada oferta fue cortésmente rechazado. Agradecemos su preocupación. Kit le dijo a Sara durante una reunión diplomática. Llamada. Pero esto es un asunto del Consejo. Tú. La especie acaba de unirse a la comunidad galáctica. Te falta experiencia. Con nuestros protocolos de coordinación. Tomaría demasiado tiempo integrar su fuerzas. Lo que Kit no dijo, pero Sara escuchó de todos modos. ¿Fue eso del Consejo? No quería el tipo de guerra que tiene la humanidad. Ellos se encargarían de esto con sus métodos, medidos, civilizados. Controlado. Sara cerró el canal de comunicación y se dirigió a ella. Personal de mando. Van a conseguir. Masacrados. Superaban en número al enemigo. 3-1 según sus exploradores. Ella. El oficial táctico señaló, números. No importa si no sabes cómo utilizarlos en la Tierra. El debate se encendió. ¿Debería la humanidad intervenir sin permiso? ¿Deberían respetar el Consejo? ¿Deseos y quedarse atrás? La seguridad. El Consejo estaba dividido. No les debemos nada. Sin embargo, un miembro argumentó, que se encarguen ellos. Sus propios problemas. Les debemos decencia. Otro replicó, 4.000 millones de muertos. ¿Cómo? ¿Podemos quedarnos quietos? El general Lowe hizo el caso más fuerte. Este enjambre atacó. Sin previo aviso y sin piedad. Sí. Si derrotas al Consejo, vendrá por nosotros. Eventualmente. Deberíamos luchar contra ello ahora mientras tenemos aliados. Pero la decisión fue obligado a esperar. La humanidad respetaría los deseos del Consejo por ahora. El enjambre llegó a la estación principal de Kepler 3 semanas. Después de que cayó el cielo brillante. Consejo Scouts había rastreado su movimiento. Se dirigía directamente a la estación donde 15.000 millones de seres vivieron y trabajaron. La flota del Consejo se posicionó entre la estación y la amenaza que se acerca. El maestro de flotas Firen transmitió a su flota: defendemos la paz. Defendemos vida. Le mostraremos a este enemigo que el Consejo no abandona a su pueblo. El enjambre llegó en una nube de pesadillas biomecánicas. Naves que parecían adultos más que construidos. Cascos de metal y carne fusionados. Sensores. Mostró miles de embarcaciones individuales. Todo moviéndose en perfecta coordinación. Zephyr abrió todas las frecuencias. Desconocido. Buques. Este es el capitán de flota Zephyr de el Consejo Galáctico. Te has comprometido. Actos de violencia contra la paz. Seres. Te pedimos que dejes hostilidades y entablar negociaciones. El enjambre respondió con fuego de armas. La batalla comenzó mal para el Consejo. Sus barcos eran rápidos y sus escudos eran fuertes, pero sus armas eran diseñados para precisión, no para potencia. Rayos disparados destinados a incapacitar al enemigo. Sistemas. Lanzaron proyectiles. Diseñado para forzar la rendición.
El enjambre. No tenía sistemas que desactivar. No tenía tripulación para convencer, sin concepto de rendición. Enjambre. Los barcos atravesaron los escudos del Consejo. Con armas biológicas que se adaptaron a frecuencias energéticas. Cerraron una campo de abordaje y criaturas liberadas. Que se comió el revestimiento del agujero. Replicado en tiempo real, construyendo nuevos barcos de los restos del naufragio destruido. Vasos del Consejo. Sephiroth observó su reducción de flota. Hermosos barcos tripulados por la gente valiente murió una tras otra. Las tácticas cuidadosas no significaban nada contra un enemigo que no sentía miedo y no aceptaba nada. Términos. Retirarse a la formación defensiva. Alrededor de la estación, ordenó. Proteger. Los civiles. Pero el enjambre se dividió. Fuerzas. La mitad continuó el asalto a la flota. La mitad pasó por alto la batalla. Completamente y fue directo a Kepler. Prime. En la estación, estalló el pánico. 15.000 millones de seres intentaron evacuar. Los protocolos de evacuación del Consejo fueron minucioso pero lento. Priorizaron la jóvenes y heridos. Se organizaron. Señales ordenadas. Siguieron el procedimiento. Incluso cuando la muerte se acercaba. Telax estaba en Kepler Prime ayudando a coordinar la evacuación de su centro de investigación. Los estudiantes y colegas se movían con calma. A pesar de su terror. Este fue el camino del Consejo. Orden, incluso en el caos. Pero había demasiada gente en muy poco espacio. Tiempo. El enjambre llegó a la estación. Anillo exterior. Comenzó a desgarrarse a través del casco. Los escudos atmosféricos fallaron. Secciones descomprimidas. Miles murieron en segundos. Las criaturas entraron en tropel, cazando cualquier cosa que se moviera. Sephiroth lanzó todo lo que tenía al enjambre. Fuerzas que atacan la estación. Sus naves. Hizo carreras suicidas, ganando segundos para más evacuaciones. La luz de la mañana. Se introdujo en el corazón del enjambre. Formación. Armas disparando continuamente. Saquen a la gente, ordenó Sephiroth. Eso es todo lo que importa ahora. La flota del Consejo luchó con desesperación. Coraje. Pero coraje sin experiencia. Sin el conocimiento brutal de cómo matar eficientemente no fue suficiente. Después de 6 horas, Sephiroth dio la orden más dura de su vida. Todos los barcos en retirada total. Salva a quien puedas y retírate. Los barcos de evacuación saltaron a más velocidad que velocidad de la luz, transportando 4.000 millones. Sobrevivientes. 11.000 millones quedaron atrás. La flota del Consejo se retiró con un 40% de acierto. Bajas. Más de 1.000 hermosas. Naves destruidas. Kepler Prime cayó. El enjambre lo consumió por completo. Espacio del Consejo. La noticia cayó como un rayo. Golpe físico. 11.000 millones de muertos. Flota destrozada. El enemigo estaba imparable. Por primera vez en miles de años, el Consejo Galáctico. Conocí el miedo. Las sesiones de emergencia fueron llamado. Cada especie enviada. Representantes. El debate fue frenético. Y desesperados. Necesitamos evacuar colonias fronterizas, sugirió alguien. Nosotros. Es necesario llamar a una retirada general. Otro dijo, necesitamos encontrar una manera de negociar, insistió un tercero. El puesto. Y habló en voz baja. Su voz se abrió paso. El pánico. Necesitamos preguntarles a los humanos. En busca de ayuda. Se hizo el silencio. Son demasiado pocos. Alguien protestó. Solo tienen unos pocos cientos de barcos, pero conocen la guerra. Telax respondió, han librado guerras. Que mató a miles de millones. Construyeron toda una civilización sobreviviendo. Conflicto.
Construimos el nuestro en torno a evitar. Eso. Nos equivocamos. Kit habló. Él. La voz de los seres cristalinos está cargada de dolor. Los humanos ofrecieron ayuda. Nosotros. Se negó. ¿Cómo podemos preguntarles ahora? Porque la gente se está muriendo. Telk dijo. Simplemente. El orgullo es un lujo que ya no tenemos. Tener. El debate continuó durante horas. Pero la conclusión era inevitable. El consejo se había quedado sin opciones. De vuelta a la rama de olivo, la almirante Sarah Chen recibió el mensaje que le habían dado. Temiendo y esperando. Era Fleet, el propio maestro Sephiroth, su rostro escamado, mostrando agotamiento y algo humano. Lo sabía bien. La mirada de un comandante que había perdido demasiada gente. Almirante Chen, dijo en voz baja. El Consejo Galáctico solicita la ayuda de la humanidad. Nosotros. Necesito tu ayuda, por favor. Sarah no sintió nada. Satisfacción de tener razón. Solo tristeza por lo que le costaron esas palabras. El maestro de flota, la humanidad responderá. Dile, donde nos necesites. Hay una colonia, llamada New Haven, 22.000 millones de personas. El enjambre lo alcanzará en 36 horas. La flota no puede llegar a tiempo. Sarah revisó sus mapas estelares. New Haven era lejos del espacio humano, pero sus naves. Apenas pudimos llegar. Allí estaremos. Gracias. Sephiroth hizo una pausa. No sé qué pueden hacer tus barcos. Que el nuestro no puede, pero rezo para que así sea. Suficiente. Sarah cerró el canal y se volvió hacia su tripulación. Todos a la batalla. Estaciones, envían la señal de recuperación a tierra. Diles que se movilicen primero. Flota. Diles que vamos a la guerra. A través del espacio humano, naves de guerra que habían. He estado esperando durante 10.000 años y lo he recibido. Sus órdenes. Tripulaciones que habían entrenado. Sin cesar por una lucha que nunca llegó. De repente tenía un propósito. Armas que tenían. Se ha mantenido una preparación cuidadosa y encendido. La galaxia estaba a punto de aprender en qué se había convertido la humanidad durante su largo aislamiento. Estaban a punto de descubra para qué sirven 10.000 años de preparación. Lo peor que podría crear. El martillo fue a punto de caer. New Haven era un paraíso. Mundo. Colinas verdes y onduladas cubrían 3 continentes. Océanos azules brillaban bajo un sol amarillo. La colonia había existido durante 600 años y fue el hogar de 22.000 millones. Seres de 40 especies diferentes. Fue un símbolo de lo que el Consejo había construido. Diferentes personas viviendo juntas en paz. Ahora esa paz estaba a punto de terminar. La evacuación había comenzado en el momento en que se confirmó la trayectoria del enjambre. Pero mover a 22.000 millones de personas era imposible. En 36 horas. Quizás 1.000 millones podrían escapar. El resto moriría a menos que alguien detuvo el enjambre. El Consejo. La flota estaba demasiado lejos. Cada barco que podía moverse y corría hacia New Haven. Pero llegarían horas tarde. Las fuerzas de defensa del planeta fueron valientes. Pero pequeños. Tenían armas diseñadas para piratas y contrabandistas, no para un enjambre. Que había destruido una estación entera. En New Haven, una madre sostenía a sus 3 hijos. Niños cerca. No eran humanos, pero el amor en sus ojos era universal. Todo estará bien, mintió. El Consejo nos salvará. En órbita, la defensa. El comandante miró sus 16 barcos y sabían que no serían suficientes. Pero ellos lucharía de todos modos. Ganarían tiempo. Para los barcos de evacuación. Minutos, quizás. Horas si tenían suerte. El enjambre se acercó como una nube oscura. Borrando las estrellas.
Entonces sucedió algo imposible. El espacio se abrió más rápido que la luz. Las rupturas aparecieron una tras otra. Surgieron barcos, pero no eran concejales. Buques. Estos barcos eran angulares y brutal, sin curvas elegantes, sin artísticas. Diseño. Parecían armas que pasó a volar. 200 naves de guerra humanas. Cayó en el espacio de New Haven. Almirante. Sarah Chen estaba de pie en el puente de su buque insignia, el Indomable. A su alrededor, la primera flota de contacto había transformado. Atrás quedaron los diplomáticos, configuraciones y plataformas de saludo. Los barcos se habían reconfigurado al modo de guerra. Puertos de armas abiertos, placas de blindaje. Bloqueado. Cada sistema fue optimizado para un propósito, la destrucción. Todos los barcos. Este es el Almirante Chen. New Haven no. Caída hoy. Prepárense. El consejo. El comandante de defensa miró fijamente sus pantallas. En shock. Naves humanas. Esto es defensa. Comandante Laurón. No esperábamos. Usted, comandante, retire sus barcos a el planeta. Proteger la evacuación. Sitios. Nos encargaremos del enjambre. Pero, hay miles de ellos y solo 200. De ti. La sonrisa de Sarah no era amable. Era la sonrisa de un depredador. Entonces él. Las probabilidades están casi igualadas. Indomable fuera. La flota humana se puso en formación. No las formaciones cuidadosamente organizadas. Consejo utilizado. Naves humanas se dispersaron en racimos sueltos, cada uno capaz de acción independiente, pero coordinada. A través de sistemas de IA, el Consejo había prohibido hace milenios. El enjambre no. Disminuir la velocidad. Había aprendido que nada significaba negociación. Nada significaba piedad. Solo conocía el consumo. Las dos fuerzas se reunieron en el espacio entre New Haven y su luna. El enjambre atacó con las mismas tácticas que habían destruido él. Flota del Consejo. Las naves biomecánicas se cerraron rápidamente. Armas adaptativas disparadas. Abordaje. Criaturas lanzadas. La respuesta humana fue inmediata y abrumadora. Humanidad. Había pasado 10.000 años desarrollando armas para cada pesadilla que pudieran imaginar. Los cañones cinéticos disparaban proyectiles al 3%. Velocidad de la luz. Las balas atravesaron. Enjambre de naves como papel. Bombeado nuclearmente. Las lanzas de plasma crearon temperaturas. Coincidencia con el núcleo del Sol. Campo de gravedad. Los generadores aplastaron las naves enemigas. Esferas de materia comprimida. El enjambre adaptó sus escudos a las armas de energía. Los humanos cambiaron a cinético. El enjambre endureció su armadura. Los humanos dispararon explosivos perforantes. El enjambre envió grupos de abordaje. Humanos. Descomprimió secciones enteras de su naves, expulsando a las criaturas al espacio. Luego volvió a resurgir y continuó luchando. Cada adaptación humana fue más rápido que la evolución del enjambre. Toda táctica humana era brutal en su esencia. Eficiencia. La Cabo María Santos fue a bordo del destructor, implacable cuando recibió un impacto de abordaje. Criaturas del enjambre. Atravesó el casco exterior. El barco. La IA bloqueó inmediatamente a los afectados. Secciones y atmósfera ventilada. Sello. Arriba, ordenó María a su equipo de fuego. Nosotros. Están entrando. Su escuadrón entró en la sección comprometida en pleno combate. Armadura. Las criaturas que encontraron fueron pesadillas hechas realidad. Mitad insecto, mitad máquina, todo hambre. Se movieron con velocidad aterradora. El escuadrón de María se movió más rápido. Los rifles de riel crujieron. Explosivo. Las balas detonaron. Los cortadores de plasma ardieron.
La pelea fue reñida y feroz. 1. La criatura superó la defensa de María y atravesó su armadura. Sintió. Las garras le arañan las costillas mientras ella metió su arma debajo de su carropaza y disparó hasta que dejó de moverse. Sección despejada, informó, respirando. Duro. Brecha del casco sellada. Solicitando. Control de daños. Negativo. El barco. El capitán respondió, te necesitamos en el transbordador. Asalto terrestre. Superficie de New Haven. María. Miró su costado sangrante. Entendido. Santos fuera. El enjambre había desembarcado tropas. En la superficie de New Haven. Estaban atacando los sitios de evacuación. El ser humano. La respuesta fue enviar su propio terreno. Fuerzas hacia abajo. Esto era algo que el Consejo nunca lo hizo. No se arriesgarían. Víctimas civiles con ataques orbitales. Cerca de zonas pobladas. Lo harían. Primero evacúen, luego luchen. Humanos. El riesgo aceptable se calcula de forma diferente. La lanzadera de María descendió por él. Atmósfera con otras 11 personas. Aterrizaron. Cerca de un centro de evacuación donde 3 millones de civiles estaban abordando. Naves de transporte. Las criaturas del enjambre eran ya atacando el perímetro. Luz. Arriba, ordenó el comandante de la huelga. Las plataformas orbitales comenzaron a disparar. No las. Ataques precisos y dirigidos contra el Consejo. Utilizado. Los impactos orbitales humanos fueron área. Armas de negación. Giraron kilómetros cuadrados. En cráteres. Pero los cálculos fueron perfecto. Cada golpe impactó exactamente donde tenía que estar. Lo suficientemente cerca para aniquilar las fuerzas del enjambre. Lo suficientemente lejos para mantener a los civiles seguros. El margen. El error era de metros. Los humanos lo aceptaron. Ese margen. El equipo de María golpeó tierra y se dirigió hacia la evacuación. Centro. Había criaturas enjambre por todas partes. La batalla se convirtió en un remolino caótico de violencia. Los defensores del Consejo lucharon. Con valentía pero con cuidado, tratando de no golpear civiles. Los soldados humanos lucharon con agresión controlada, confiando en su entrenamiento y sistemas de orientación mejorados. Una joven defensora del Consejo, Vixen, fue inmovilizada por 3 criaturas. Ella agotó su carga de armas tratando de deshabilitarlos. Estaban a punto de abrumarla cuando apareció María. Rifle. Disparando. «Quédense abajo», gritó María. Ella mató a 2 criaturas con precisión. Disparos a la cabeza, luego usó su última granada en el tercero. «¿Estás bien?» Vixen se quedó mirando. Su amiga. «Estás herida». «Lo haré. En vivo. Vamos. Necesitamos sostener esto». Posición. Juntos lucharon. Humano. Agresión emparejada con consejo. Precisión. Mantuvieron la línea mientras. Detrás de ellos, 3 millones de civiles abordaron las naves de evacuación. En órbita, la batalla continuó. Los barcos humanos recibieron fuertes impactos. Bajas. El enjambre estaba aprendiendo, adaptándose, evolucionando sus tácticas. Pero los humanos se adaptaron más rápido. Tenían siglos de experiencia luchando contra enemigos, que aprendieron y cambiaron. Desarrolló doctrina para amenazas adaptativas. El Indomable perdió su cañón principal. Sara ordenó un curso de embestida. Todos. Poder para avanzar escudos. Vamos. A través de ellos. Su barco atravesó la formación del enjambre como una paliza. Ram. Disparando todas las armas que tenía a punto. Rango en blanco. Los escudos fallaron. La armadura se dobló, pero el Indomable emergió del otro lado, arrastrándose. Atmósfera y escombros, pero aún así, combatiendo.
Brechas en el casco de las cubiertas 4. A través del 9. El oficial de control de daños. Reportado. Las bajas son numerosas. Sello. Lo que puedas. Manténos en la lucha. Sara ordenó. A su alrededor, su puente. La tripulación trabajó con calma y eficiencia. Habían entrenado para esto. Estaban listos. Por esto, la batalla duró 6 horas. Las naves humanas lucharon con una ferocidad que conmocionó a los observadores del Consejo. Cuando las armas se agotaron, utilizaron sus barcos como armas. Cuando los sistemas fallaban, improvisado. Cuando llegó la muerte, se encontraron. Mientras sigue luchando, 30% de la flota humana fue destruida. 40 barcos. Desaparecido, 12.000 muertos, pero el enjambre seguía. Roto. Por primera vez desde apareciendo en el espacio del Consejo, fue obligados a retirarse. Las criaturas huyeron hacia el espacio oscuro, dejando atrás él restos de miles de sus embarcaciones. New Haven se salvó. En la superficie, María se sentó contra una pared mientras un médico trabajó en sus heridas. El corte era profundo, pero no fatal. Tendría una cicatriz. Igualar los que ganó su abuela en las guerras del agua. Vixon se sentó a su lado. Pelaje enmarañado con polvo y sangre. Lo hago. No entiendo, dijo el soldado del consejo. Dijo en voz baja. ¿Cómo puedes pelear así? ¿Eso? Tan violento. Tan dispuesto a morir. María se quedó callada por un momento. ¿Por qué? La alternativa es ver morir a otros. Porque sabemos lo que pasa cuando el bien. La gente no hace nada. Porque somos humanos. Y recordamos cada lección que aprendimos. Por las malas. Es aterrador, Vixon. Dijo. Sí, lo es. María la miró. Amigo. Pero te mantuvo vivo. Te mantuvo vivo. Los mantuvo vivos. Señaló a los millones de civiles ahora a salvo a bordo. Barcos de evacuación. Eso es lo que importa. En órbita, la almirante Sarah Chen inspeccionó los daños a su flota. 40 barcos perdidos. 12.000 muertos. El coste fue terrible, pero ella había estado en el ejército el tiempo suficiente. Saber que a veces el costo de no. La lucha fue peor. Llegó una comunicación. A través de. Era el maestro de flota Sepiron. Su flota había llegado justo a tiempo para ver el final de la batalla. El almirante Chen, él, dijo en voz baja. Fui testigo de lo ocurrido. Aquí. No tengo palabras. Tú no. Necesito palabras, capitán de flota. Tú las pediste. Ayuda. Te la dimos. Ahorraste 22.000 millones. Vidas. Perdiste 12.000 de las tuyas haciendo. Sara cerró los ojos brevemente. 12.000 nombres. 12.000 familias que querrían afligirse. Sí. ¿Por qué? Preguntó Sepiron. ¿Por qué? Pagar un precio tan alto por personas que apenas. ¿Sabes? Sara abrió los ojos. ¿Por qué? Alguien tenía que hacerlo. Porque podíamos. Él. La sala de guerra en la Tierra estaba en silencio a pesar de la decenas de personas presentes. Hologramas. Mostró mapas estelares con marcadores rojos, indicando avistamientos de enjambres. Inteligencia. Los informes se desplazaban por las pantallas. Representantes tanto de los derechos humanos como de los militares del Consejo se mantuvieron unidos. Planificación. El general Leu señaló un muerto. Mundo profundo en el espacio inexplorado. Tenemos. Rastrearon los movimientos de los enjambres. Siempre volvemos a este lugar. Nosotros. Creen que este es su punto de origen. El lugar donde fueron sellados. Telak. Estudió los datos cuidadosamente. Su investigación. Los sitios anteriores habían revelado más información. Los textos antiguos lo llaman la cuna. Los predecesores lucharon contra la enjambre hace millones de años. Podrían
No lo destruyeron, por eso lo encarcelaron. La barrera alrededor de su sistema era parte de la misma red de focas. Y cuando la barrera cayó, el enjambre fue liberado. Dr. Asokono concluyó, sí, él. Sus predecesores no lograron eliminar la amenaza, solo la retrasaron. Flota. El maestro Sepir observó la táctica. Exhibición. Si destruimos la cuna, eliminar la capacidad del enjambre para replicar y coordinar. Cortar el cabeza. Es más fácil decirlo que hacerlo, dijo el general. Leu respondió, la cuna estará pesada. Defendido. El enjambre se ha estado reconstruyendo. Desde New Haven. Nuestra inteligencia sugiere que tienen decenas de miles de buques ahora. La almirante Sarah Chen estudió los números, incluso combinados humanos y las fuerzas del Consejo estaban superadas en número. Pero ella había aprendido algo sobre el Consejo. En los últimos meses, fueron brillantes, estrategas cuando se permitieron pensar más allá de su paz. Acondicionado. Tenían tecnología. La humanidad solo podría soñar. Juntos, eran más que la suma de sus partes. Podemos hacerlo, dijo Sarah. Pero necesitamos todo. Cada barco, cada soldado. Una batalla final. El plan tomar forma a lo largo de las semanas. El Consejo. Proporcionar los números y la tecnología. La humanidad proporcionaría la doctrina táctica. Y armas diseñadas para aplastar. Fuerza. Juntos, atacarían el cuna. 2.000 barcos del Consejo preparados para guerra. Fueron modernizados con humanos. Sistemas de armas. Ingenieros del Consejo y los técnicos humanos trabajaron codo con codo, combinando tecnologías de maneras que no había considerado antes. 600 humanos. Buques de guerra se unieron a la armada. Fue la flota más grande que la humanidad haya tenido jamás. Reunidos. Cada barco estaba tripulado y listo. Todas las armas estaban cargadas. La flota de primer contacto se había convertido en una fuerza de invasión. Ejercicios de entrenamiento. Unió a los dos ejércitos. Los equipos del Consejo aprendieron tácticas humanas. Las tripulaciones humanas aprendieron la coordinación del Consejo. Protocolos. No siempre fue fácil. Las diferencias culturales crearon fricción. Diferentes filosofías chocaron. Pero, poco a poco la comprensión fue creciendo. La Cabo María Santos se encontró. Entrenamiento de soldados del Consejo en tierra. Combate. Se paró frente a una clase de 50 seres de una docena de especies y trató de explicar conceptos que hicieron que muchos de ellos. Incómodo. La violencia no es el objetivo, afirmó. La supervivencia es el objetivo. La victoria es la objetivo. Pero para lograr esos objetivos, debe estar dispuesto a hacer cosas que le hagan sentir bien. Mal. Debes estar dispuesto a hacer daño. Otros para proteger lo que importa. Un joven. El soldado del Consejo levantó un tentáculo. ¿Cómo? ¿Vives con eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cosas terribles y seguir siendo buenas? María. Pensó en su abuela. Pensó en las historias de guerra y paz. Tú. ¿Recuerdas por qué peleas? ¿Recuerdas quién? Estás protegiendo. Y nunca lo olvidas. Que el enemigo le impuso esta elección. Tú. No querías esto. Pero cuando viene, no lo dudes. Zorrita, que se había convertido en el compañero constante de María. Habló. Tiene razón. En New Haven, yo dudé. Intenté encontrar un lugar tranquilo. Solución incluso cuando las criaturas estaban matando civiles. María no lo hizo. Dudó. Ella hizo lo que era necesario. Por eso vivimos. La clase era absorbiendo en silencio esta difícil lección sobre tierra. El doctor Okonkwo trabajó en algo igualmente importante. Estaba escribiendo el registro histórico de estos eventos.
Alguien necesitaba documentar lo que estaba sucediendo. La galaxia necesitaba. Recuerda. Escribió sobre el Consejo. Pieza larga y como los había hecho. Vulnerable. Escribió sobre la humanidad. Pasado violento y cómo se había preparado. Ellos para este momento. Escribió sobre él. El costo de la guerra y la necesidad de ella cuando. El mal no dejó otra opción. Las generaciones futuras. Necesitamos entender, le dijo a Tielax, que lo estaba ayudando a investigar. Necesitan saber que la paz es preciosa, pero que, a veces hay que defenderlo con fuerza. El Consejo olvidó esto. Él dijo con tristeza. Creíamos que la violencia en sí misma era el enemigo. Aprendimos demasiado tarde que la violencia es una herramienta. Puede usarse para maldad o protección. El portador determina su moralidad, no la herramienta. Sí mismo. Llegó el día. La armada. Reunidos en un punto de parada 3 luces. Años desde la cuna. 2600 barcos desde una. 100 mundos diferentes. Millones de. Todos los soldados se preparan para enfrentar el pesadilla que había plagado la galaxia. La almirante Sarachén se encontraba en el puente del Indomable, ahora reparado y mejorado con escudos del Consejo. Además, ella, el capitán de flota Sepiron, comandaba, desde su nuevo buque insignia, el segundo amanecer, equipados con armas humanas. Todos los barcos. Informe listo. El oficial de comunicaciones anunció. Sara miró a Sepiron. En los meses transcurridos desde New Haven, se convirtieron en algo más que aliados. Se habían convertido. Amigos. ¿Listos para terminar esto? Listos. Él. Confirmado. La armada saltó a más rápido que la velocidad de la luz. Cuando emergieron a la cuna, encontraron lo que querían. Esperado. El mundo muerto estaba rodeado por barcos enjambre. Miles de ellos. Quizás decenas de miles. Los sensores. Apenas pude contarlos a todos. Todos los barcos. Este es el almirante Chen. Sabíamos que esto ocurriría. No será fácil. Pero luchamos por cada mundo que el enjambre ha destruido. Para cielo brillante, para Kepler prime, para todos. Los miles de millones que murieron. Hoy, ponemos fin a la cosecha. Todos los barcos participan. La batalla comenzó. El enjambre los recibió con todo lo que tenía. Ola tras ola de horrores biomecánicos lanzados desde él. Superficie de la cuna. El espacio alrededor de el planeta se convirtió en una tormenta de fuego de armas y explosiones. La flota combinada. Pelearon con precisión coordinada. Los barcos del Consejo utilizaron sus avanzados sensores para identificar objetivos prioritarios. Las naves humanas eliminaron esos objetivos con brutal eficiencia. Cuando enjambre, los buques intentaron adaptarse. La flota se adaptó más rápido, pero el costo fue terrible. Los barcos murieron por docenas, entonces, por cientos. El enjambre se defendía. Su caza con furia desesperada. María Santos estaba a bordo del portaaviones de asalto, con otros 10.000 soldados. La misión era llegar a la superficie de la cuna y destruir los centros de replicación que permitió al enjambre construir nuevas naves. 2 minutos para la inserción. El piloto, anunció María, revisó su escuadrón. Humanos y soldados del Consejo mixtos. Juntos. Se habían entrenado para esto. Estaban listos. Recuerda tu entrenamiento. Cuídense las espaldas. Entramos. Juntos. Salimos juntos. Vixen agarró su arma con fuerza. Juntos. El portador atravesó el enjambre. Defensas orbitales. Cientos de otras. Los portaaviones hicieron lo mismo. Se estrellaron contra la superficie de la cuna y desplegaron su tropas. La guerra terrestre fue peor que todo lo que María había experimentado. Él
El mundo natal de Swarm era una pesadilla. Paisaje de la tecnología orgánica y criaturas que se retuercen. La réplica. Los centros eran estructuras masivas que, latidos por la vida robada. El escuadrón de María. Se abrieron paso hacia uno de esos centros. El combate fue reñido y brutal. Los soldados cayeron, pero para todos los que cayeron, dos más avanzaron. Ellos. Llegó al centro de replicación. Humano. Los ingenieros comenzaron a colocar cargas mientras los soldados del Consejo ocupaban el perímetro. Los explosivos eran especiales, diseñados por los científicos de la Tierra crearán una cadena. Reacción que destruiría el centro. Completamente. Cargas establecidas. El ingeniero. Reportado. Tenemos 5 minutos. Retrocedan. María ordenó. Pero el enjambre no estaba listo. Una criatura enorme más grande que todo lo que habían visto estalló desde el suelo. Se movió hacia las cargas, tratando de detener la detonación. María. Tomé una decisión. Sacar a todos. Yo. Lo sostendrá. María. No. Arregla ahí. Gritó. Alguien tiene que irse. Eso es un orden. Su escuadrón se retiró. María se puso de pie. Solo entre la criatura y él. Cargos. Ella disparó todas las armas que tenía. Cuando su rifle estaba vacío, usó su arma de mano. Cuando se quedó sin munición, usó granadas. Cuando se acabaron, usó su cuchillo de combate. La criatura alcanzó. Ella no pudo detenerlo, pero lo hizo. Lo retrasó bastante. Los cargos. Detonado. El centro de replicación. Explotó. La criatura murió. María murió. Con él. Al otro lado del campo de batalla, otros. Los escuadrones hicieron sacrificios similares. Cientos de soldados lo dieron todo para destruir los centros de replicación, pero ellos. Tuvo éxito. Uno a uno, los centros cayeron. En órbita, la flota continuó su asalto. La almirante Sarah Chen observó él. Los informes de víctimas aumentan. Más de 1000 barcos perdidos. Cientos de miles de muertos. Pero el enjambre se estaba debilitando. Su capacidad. La construcción de nuevos buques estaba fracasando. Todos. El último empujón de los barcos, ordenó, golpéalos. Con todo. La flota se abalanzó. Adelante. Las naves humanas dispararon todas las armas. Hasta que se les vaciaron los cargadores. Entonces. Embarcaciones de enjambre embestidas. Buques del Consejo utilizados. Sus motores superiores para crear maniobras imposibles, golpeando desde ángulos inesperados. El enjambre se rompió. La coordinación falló porque la replicación. Los centros murieron. Los buques individuales comenzaron huyendo. La flota los persiguió. Por uno. La cuna está despejada. Un explorador. Reportado. No hay presencia de enjambre restante. Detectado. Sara se permitió una momento de alivio. Entonces pensó en María Santos y cientos como ella. Que nunca volvería a casa. Honra a los caídos. Anota cada nombre. Nos salvaron. Todo. La guerra terminó. El enjambre no estaba completamente eliminado. Dispersos. Habría que buscar los restos. Años, pero su capacidad para amenazarla. La galaxia se rompió. La flota regresó a Consejo Espacial como héroes, pero él. Las celebraciones fueron silenciosas. Demasiado sabían. Murió. Se había perdido demasiado. 5 años. Pasó. La galaxia cambió. La Tierra. Integrado en el Consejo, pero en términos únicos.